Lo que acomodamos bien la banquita. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién vive? ¡Cristo! Demos gloria a su nombre. Amén. Porque Él merece toda la honra y toda la gloria para siempre y por toda la eternidad. Por ahí pueden apagar el teléfono, por favor. Gloria a Dios, que Dios les bendiga a los hermanos y hermanas que nos van a ver a través de YouTube. Que Dios bendiga sus vidas grandemente, lo mismo que a toda la iglesia que estamos aquí reunida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema, hermanos, vamos a ir rápidamente. El tema es: de tal manera amó Dios al mundo. Es algo que ya todo mundo conoce. Es algo que todo mundo a lo mejor ya lo ha oído. Pero esta vez vamos a oírlo de qué manera el Señor nos lo ha puesto para que nosotros veamos de otra manera esta palabra. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Que Dios te ama. ¿Cuántos saben que Dios le ama? Amén. Dios le ama grandemente. Así es que si reconocemos eso, hermanos, debemos estar conscientes que Dios verdaderamente te ama. Amén. Te ama más de lo que tú te imaginas. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios en Juan, busque Juan 3:16 hasta el 21. Juan 3:16, por ahí respalda a la hermana Lili Esmeralda, por favor. Ya le dejas abierto. No, va a usar la Biblia cortada. Ah, ok, gloria a Dios. Bueno. Bien. ¿Me pueden decir con un amén si ya están ahí? Amén. Juan 3:16. Ese versículo debemos memorizarlo y traerlo ya en la mente, hermanos, porque tenemos que darnos cuenta cuánto Dios nos ha amado, por favor. Amén. No se me distraigan, estén listos y listas para oír la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios así, porque así lo dice tu Biblia y así lo dice mi Biblia, que es la misma. Dice Juan 3:16 al 21, y como siempre lo vamos a ir explicando en el nombre de Jesús. Amén. El 16 dice, yo creo que toda la iglesia junto para que Dios escuche, para que seamos bendecidos todos desde un principio. Amén. Y vamos todos, porque De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. De tal manera. Y usted, hermano, puede pensar, ok, ya creo en Él, ya con eso yo ya soy salvo, ya estoy listo para enfrentar la vida. Pero no basta creer únicamente en Él nada más. No, hermanos, tenemos que hacer su voluntad para que realmente podamos decir que estamos creyendo en Él, que hemos nacido de nuevo. No basta nada más creo en Dios y ya. Amén. Así es que, qué cómodo sería decir por creer soy salvo y me sigo comportando igual que toda la vida. No, hermanos. El diablo, recuerde que también cree y no es salvo. ¿Por qué no es salvo? ¿O por qué nunca será salvo? Porque nunca obedeció a Dios y porque nunca va a obedecer a Dios, hermanos. Amén. Amén. El diablo nunca va a obedecer a Dios. Usted puede decir creo en Él, pero sigo viviendo a mi manera. Sigo haciendo mi propia voluntad. Creo en Dios, pero sigo viviendo a mi manera y haciendo mi propia voluntad. Creo en Él, pero no cambio. No hago la voluntad de Dios. Qué cómodo, ¿verdad? Qué cómodo sería eso. Pero no. No, hermano, no basta creer en Él. Hay que someternos a su hermosa y preciosa voluntad, mi hermano. Es como si tú le dices a tu novia cuánto tú la amas, cuánto tú la quieres, cuánto tú la adoras. Y ¿sabes qué? Le prometes que hasta te vas a casar con ella. Perfecto, está muy bien hasta ahí. Me voy a casar con ella. Ok.
Pero tu novia debe saber que aunque la amas de tal manera, tú no la vas a poner en un nichito, ¿verdad? Tú no la vas a poner ahí en el sofá, no vas sentadita con sus ropitas de seda, llevándole ahí su refresquito, su agüita, su verdura, su comidita. No, ¿verdad? No va a ser eso. La mujer debe de estar consciente que cuando se va a casar con su amado, va a tener deberes. Y ella debe de saber que aunque tú la amas, tanto cuando sea tu esposa tendrá obligaciones. ¿Como qué, hermanos? Como lavar, como hacer de comer, planchar la ropa, limpiar la casa, alimentar a los niños, ser honrada contigo, ser una mujer fiel, cumplir con sus deberes íntimos y ser obediente. Amén. Amén. Con todos esos fines debe el hombre se casa para que la mujer sea su ayuda idónea y su esposa le pueda ayudar en los deberes de la casa. Porque de esa manera yo me voy a trabajar tranquilo, porque sé que mis hijos van a estar a su cuidado, porque sé que mi casa va a estar limpia, porque voy a llegar, mañana me voy a ir y me voy a poner mi traje ya bien planchadito, bien bonito. Pero si la mujer no cumple con sus deberes, no nada más es, bueno, ya la amé, me ama mi esposo y me va a tener ahí. Esa es una mentira del diablo. La mujer debe estar consciente y debe de saber que toda mujer que se va a casar va a entrar a una etapa de obligaciones. Para que le piensen, para que le pensemos todos, jovencitas. Tenemos que pensar. Pero también nos pide Dios hacer la voluntad. ¿Por qué? Porque así mismo es con Dios. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Limpiar la casa, buscar a la oveja perdida, darle de comer, limpiarla y curarle las heridas, cobijarla porque tiene frío. Tenemos que serle fieles a Dios, ser obedientes a lo que Él nos dice en su palabra, es decir, practicar sus mandamientos. No podemos solo oír la palabra y con esto basta. Tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas, pero no solo en el momento que salimos bien llenitos de la iglesia, hermanos. Tenemos que ponerlo en práctica todos los días, cada hora, cada minuto y cada segundo. No nada más es un ratito y se acabó. Tenemos que ponerlo en práctica para vivir de acuerdo al amor que Dios nos da y de acuerdo a como ahora ya vivimos con el Señor. Amén. Por eso yo digo, no basta nada más decir soy cristiano, voy a la iglesia, escucho el mensaje, pero ahora llego, y eso es difícil a veces de entender, hermanos, porque venir a oír la palabra no es tan difícil. Lo difícil es ponerla en práctica. Que tú llegues, que vas manejando, que se le atraviesan por ahí al hermano, a la hermana otro carro, y que resista, que luego reacciona porque trae a Dios en su corazón. Amén. Y que diga, no voy a caer en el juego de este fulano. Yo voy a seguir practicando el amor y el apaciguamiento que Dios quiere de mí. Y tú dices, bueno, pero pues aquí le puedo recordar a su mamacita, al fin de que no hay ni un hermano cerca, por aquí no veo a nadie, pero Dios sí te está mirando, pero Dios sí te está observando con su ojo poderoso. Entonces, ¿a quién quieres engañar? ¿Al pastor, a los hermanos, a la iglesia? ¿O crees que puedes engañar a Dios? A Dios no lo puedes engañar. A Dios nadie lo podemos engañar. Por eso si nos comprometemos con Dios, por eso muchos no quieren venir a la presencia de Dios. Porque seguir y venir a la presencia de Dios es empezar a cambiar y a dejar de ser lo que éramos antes. Porque yo antes sí así pensaba que ir a la iglesia, pero seguir mi vida, bueno, ya soy cristiano. Ya recibí a Jesús en mi corazón, pero sigo haciendo las cochinadas, las porquerías que hacía antes. ¿Dónde está el cambio, hermano? Si Dios cuando dice arrepiéntanse, nos está diciendo y nos está pidiendo que dejemos de hacer las porquerías que hacíamos allá afuera, revolcándonos en el mundo. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a cambiar.
Si eres coqueta, ya no lo seas más. Si eres coqueto, resbaloso y buscas a la mujer de tu prójimo, ya no lo hagas más. Arrepiéntete, pecador. Pídele perdón a Dios y cambia de vida, porque Dios te ve. Dios te va a observar. No, pues sigo haciendo aquello. Me escondo para irme a drogar, me escondo para irme a chupar, me escondo para irme de adúltero. Ok. Me escondo del pastor, pero de Dios no. De Dios nunca se va a poder esconder uno, hermano. Amén. Y tenemos que ser esa iglesia que predique y que escucha la palabra de Dios, pero que la practicamos. Preocuparte por la oveja que no tiene cobertura, por la oveja que no tiene iglesia. Hay que preocuparnos por hacer lo posible, pero tampoco roguemos el evangelio. Tampoco lo roguemos. Dice la palabra de Dios que no le echemos a los cerdos las perlas. Entonces, habla, comparte, busca esa oveja, sácala de donde está y tráela a la iglesia. Pero si ella no quiere y se resiste, tampoco vamos a rogar esto, porque esto es tremenda palabra de Dios que es para salvación de cada persona. Amén. Y es particular, no porque mi papá, no porque mi mamá, no porque mi hija o mi hijo van a la iglesia. Pues ya con eso me basta, ya con eso me voy al cielo. No, Señor, la salvación aquí es personal. Amén. Nada de que por palancas, no, Señor. Si no estamos en el catolicismo, estamos en la presencia de Dios. Amén. Amén. Vayamos al 17 y dice la palabra de Dios. No pierda de vista su cita, porque estamos leyendo Juan 3:16 hasta el 21. Vamos al 17, dice la palabra de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por él sea salvo, para que el mundo sea salvo por él. Ese es el plan de Dios hasta hoy, hermanos. Salvar al mundo entero del infierno. Pero ¿qué hace el mundo? El mundo lo rechaza, no quieren hacer su voluntad, prefieren seguir haciendo lo que les gusta de este mundo, agradando siempre a su carne, agradando al diablo, agradando al mundo, agradando a veces hasta al vecino, la vecina que ni lo merece, pero no agradas a Dios. Y nosotros, hermanos, estamos para agradar a Dios. Amén. Esa es la misión del cristiano, agradar a Dios. No esperes que la gente te vea cuánto das de ofrenda. Dios te ve. No esperes que vas a hacer cosas buenas allá afuera que la gente te vea. Tú con que Dios te vea. Sí, amén. Eso es lo que basta. Dice que tu mano no sepa lo que sacas de tu bolsa para darlo de la ofrenda. No le hagas así para que te vean. Tú dalo de corazón y Dios premia al que da con gozo y con alegría. Amén. Y no solo hablamos de dar dinero, hablamos de dar amor. Hablamos de ayudarle al cieguito, al viejito que ya está grande. Ayúdale con las bolsas. Y no esperes a voltear a ver quién me ve para que digan, ay, qué chulada de hermano, qué chulada de hermana, mira nada más cómo le ayudó. No, tú hazlo, tú agarra, ayuda y no mires. Dios te está mirando y Dios te va a premiar de acuerdo a lo que haces en fe. No nada más en tus fuerzas, hazlo porque tienes la fe. Ese es el plan de Dios hasta hoy, salvar al mundo entero. Así es que en lugar de agradar a Dios, mucha gente desprecia no solo su sacrificio, sino también desprecian su invitación a vivir por toda la eternidad con Cristo. Amén. ¿Por qué lo desprecian? ¿Y por qué digo eso, hermanos? Porque tú le hablas del evangelio, porque tú le enseñas el mensaje, porque tú le mandas un video, porque tú le mandas una cita bíblica y ni lo pelan. Pero mándales una cosa pornográfica, mándales algo de Pepito, mándales una sarta de porquerías y ahí sí están, a ver qué dicen. Sí, eso no debe de ser. Ingratos, preocúpense por oír el mensaje, preocúpense y ocúpense por oír la palabra de Dios, no porquerías que no te edifican y que no te sirven de nada. Vamos al 18, dice, el que en él cree, ¿en quién? En Cristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es que me estás oyendo, incrédulo. Tú que rechazas la palabra de Dios, tú que no quieres oír la palabra de Dios, tú que ya ni me hablas porque no quieres que te hable de Dios. ¿Sabes una cosa? Si sigues así de rebelde, te vas a ir al infierno. Solamente que te arrepientas, solamente que ames a Dios y a los siervos de Dios, tú vas a oír, vas a creer y te vas a ir con Dios. De otra manera, te vas a ir condenado al lago de fuego ardiente. Ten cuidado. Amén. Amén. Eso vaya. Y es aquí donde está el problema, hermanos, porque el que en Él cree, obedece sus mandamientos. Amén. Sí, Y amén. obedece su palabra. Pero el que no quiere creer, o el que dice que ya nació de nuevo, pero sigue pecando, pero sigue andando en las cosas pecaminosas, pues realmente no ha creído en Dios. Sí, amén. El que cree se debe de alejar del pecado, se debe de dejar de hacer su propia voluntad aún para hacer la voluntad de Dios. Ay, a mí me gusta ir al cine, ay, a mí me gusta ir en jueves al cine o ir con mi chamacona por ahí a pasear, a comer, pero el que ama a Dios deja todo para venir a oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí tenemos situaciones, yo tengo al ratito luego saliendo, me voy a ver a mi hija. Ahorita a lo mejor sería correcto estar con ella, pero primero es Dios, hermano. Amén. Y después Dios nos dará el ratito para ir a ver a mi hija. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces siempre tiene que tener usted prioridad por oír la palabra de Dios. Antes que todo, primero debe de ser Dios y siempre Dios. Porque no basta con solo creer, no basta con solo venir a la iglesia. No, No debemos ni tenemos que ser cobardes. no. ¿Por qué? Porque, ay, es que si mi esposa no quiere ir a la iglesia o yo no quiero ir a la iglesia y yo como varón no le digo, vamos, no, primero la iglesia. Ay, no, mejor no le digo nada porque se vaya a enojar mi mujer. Ay, no le digo nada porque se vaya a enojar mi esposo. Entonces eres un cobarde. ¿Por qué? Porque das prioridad a tu esposa, das prioridad a tus hijos, das prioridad a la familia, das prioridad a los amigos, antes que darle la prioridad a Dios. Sí, amén. Porque nadie se sacrificó por ti, hermana. Nadie se sacrificó por ti, hermano. Solamente Cristo y únicamente Dios. A Él debes tu salvación, a Él debes de seguir y con Él debes acudir siempre. No a la familia, no a nadie. Y con esto no estoy diciendo que no ames a la familia, que no ames al prójimo, que no ames a tu esposa. Ámala, pero honra primero a Dios y lo demás solito te va a llegar por añadidura. Sí, amén. Tú no pienses, no, ¿qué tal si mi esposa se enoja y ya me deja? O mi esposo se va y me deja. Que te deje, no vale la pena una mujer así. No vale la pena un hombre así. Vale la pena más Dios y al rato Dios ni te va a quitar a tu esposa, ni te va a quitar a tu esposo porque dice, este es mi hijo, esta es mi hija, me ama, me prefiere a mí que todas las cosas, por lo tanto voy a hacer que su matrimonio se ponga más fuerte. Que su matrimonio vaya más para arriba, que su noviazgo vaya arriba, vaya adelante, que su familia esté perfecta. Pero si tú empiezas a complacer al mundo y dejas de complacer a Dios, cuidado. Cuidado porque pueda que ahí venga tu declive. Dejar de ser incrédulos, dejar la fornicación, pide Dios, ¿verdad? Dejar el adulterio, dejar de acudir con brujos. Porque todavía hay gente remañosa que todavía ya conociendo de Dios, ya conociendo el Evangelio, y todavía van con brujos. Eso es posible, no puede ser, eso no debe ser. Estás endiablado, mujer, estás endiablado, hombre. Si tú aún vas con brujos, le perteneces al diablo. Y no le perteneces a Dios, porque tú no estás confiando en Dios. Cuando tú antepones algo, antes que Dios, estás prefiriendo aquello antes que a Dios. Estás agradando al mundo, al diablo y no a Dios. ¿Cómo vas a confiar en un brujo, en un impostor, en un sacadinero? Sí. En vez de confiar en el que te da la gracia, en el que te da la vida, Que tiene poder. en el que tiene el poder. Amén. Cambiemos.
Y no solo para aquí, también para ustedes, youtuberos. Por favor, dejen de ir con grupos donde solo te sacan el dinero, donde solo te sacan información para saber qué decirte. Nosotros no sacamos información de nada. Aquí Dios nos lo dice todo a través de su palabra. Amén. Sí, amén. Amén. Hay que dejar la idolatría, hay que dejar de ser mentirosos. Sí, amén. ¿Cuántos todavía son idólatras? Hay que dejar de serlo. ¿Cuántos son chismosos y dicen palabras, cosas que no son? Hay que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y reconocer, la regué y confrontar y decir, sí, la regué, me equivoqué, hermano. Sí. Me equivoqué, hermana, me equivoqué, amigo, me equivoqué, amiga. Hay que reconocer, pero los hijos de Dios no podemos andar siendo mentirosos, porque entonces la mentira es del diablo y por eso estamos complaciendo ¿a quién? Al enemigo. Al diablo, al enemigo. No les dé miedo mencionar al diablo. Mayor es el que está con nosotros Amén. que el que está en el mundo. Amén. 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 Dice que la maldición sin causa nunca llegará al Hijo de Dios. La brujería, la hechicería, la santería, ni cualquier otra cosa que viene del diablo puede hacerle daño a un hijo de Dios que está en obediencia. Amén. Preocúpate si tú andas de canija. Preocúpate si tú andas de canijo. Pero si tú andas en obediencia con Dios, nadie te va a dañar, hermano. Porque Amén. estás bajo ese vallado que Dios hace alrededor tuyo. Y tal vez sí el diablo que anda como león rugiente va a llegar, pero va a darse un tope y va para atrás, caído va a caer. ¡Ay! Así, entonces, hermanos, tienen que aprender a tener confianza, a poner su fe en Dios, Sí, para amén. que no tengan Amén. miedo y no pensar que esa imagen te va a ayudar. Ay, es que esta imagencita le hizo muchos milagros a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Es el diablo, los santos, las imágenes no pueden hacer milagros. Amén. Pero ¿cuántos lo creen? Sinceramente, los santos ídolos, imágenes de barro, de yeso, de bronce, de plata, de oro, no pueden hacer milagros porque no tienen ningún poder. El que hace el milagro es el diablo que habita en esa imagen. Amén. Y toda imagen que tú puedas tener, te dicen, ay, es que, por ejemplo, el católico dice, es que ustedes según no aman las imágenes, ¿y por qué traen un billete? Y hasta sacan un billete y dicen, ¿por qué aman? A ver, dame ese billete. No sean idiotas. Nosotros no le damos gloria a ese billete. No. Nosotros los cristianos no honramos ese billete, ni le adoramos, ni le prendemos veladora. Nosotros necesitamos el billete para comprar cosas, para alimentarnos, para vestirnos, para calzarnos. O sea, no sean ingenuos, ni niñitos católicos que hacen esa pregunta. Una imagen no tiene poder alguno, ningún poder, porque solo Dios es el poderoso. Amén. Ya que dice que cree, o sea, así dice el incrédulo, o el que dice ser cristiano y no lo es. Dice que cree, pero sigue pecando. Esto quiere decir que realmente nunca ha sido convertido, ya que no obedece a Dios, porque el que obedece a Dios es porque realmente ha sido cambiado, ha sido convertido al evangelio verdadero. Amén. Amén. Exactamente. Y ahora sí puede entrar al reino de los cielos. Pero si no obedece a Dios, si es rebelde con sus padres, si es rebelde con su madre, si es rebelde con sus maestros, si es rebelde con todo el mundo, ¿cómo va a entrar al reino de los cielos? Si Dios aborrece a los rebeldes y bendice a los humildes, Amén. a los mansos. Amén. Hay que ser mansos, no ponernos luego así como que bien al tiro, como que ya lastimó mis sentimientos ese hermano y no lo comprendemos. Entonces, ¿dónde está la comprensión? ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está el amor? Eso es lo que debes demostrar. No parezcas todavía bebé cuando tú puedes platicarle, ay, es que me hizo esto la hermana, el hermano. No, hermano, muestra tu madurez Sí, amén. espiritual. Practicando, eso es practicar la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿O no lo dice Apocalipsis de esa manera? ¿Cómo va a entrar al reino de los cielos
un fornicario? ¿Cómo va a entrar al reino de los cielos un mentiroso? ¿Cómo va a entrar al reino de los cielos un cobarde? Tal como dice Apocalipsis 21:8, no lo lean. Pero dice, pero los cobardes. Oigan bien, ¿cuántos no van a entrar al reino de los cielos? Escucha bien, católico, tú que escuchas y que no quieres dejar de pecar teniendo ídolos, siendo cobarde, tú sacerdote, tú pastor, tú apóstol y tú papa de pelar, de comer, o papa de papa, no sé por qué papa, porque la palabra papa no se encuentra en la Biblia tampoco. Entonces, ¿cómo vas a entrar al reino de los cielos si no quieres dejar la idolatría? ¿Cómo vas a entrar al reino de los cielos si sigues siendo cobarde porque no hablas la verdad del evangelio? Tú te dices que no adoren ídolos y no le dices a tus feligreses que los rompan. Los sigues teniendo en tu iglesia, los sigues adorando, le siguen prendiendo velas o veladoras a su imagen. Y aquí dice Apocalipsis, grábalo bien, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos, ¿dónde tendrán su parte? Dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué óvole? Instrúyete y practica la palabra de verdad. Tu iglesia no basta, tu iglesia no te va a salvar. Yo se los digo casi muy seguido porque quiero que comprendan, quiero que entiendan que tu iglesia católica no puede salvarte. Ni siquiera esta iglesia de blanquito aquí tampoco te puede salvar las paredes. El único que te salva es Cristo. El único que te salva es la palabra de Dios. Y usted preguntará, ¿qué es la segunda muerte, pastor? La primera muerte es la muerte física. Es la separación del cuerpo y el alma. Y también del espíritu, porque el hálito de vida que es el espíritu vuelve a Dios. Amén. Y que todos experimentaremos eventualmente. Aquí entiendo y aquí le voy a dar la razón al hermano Manuel, porque me gusta ser valiente y reconocer que me puse a estudiar y me hizo estudiar. Y me puse a estudiar y sí hay esa contradicción, o sea, sí la va a haber por toda la vida, pero yo sí quiero creer que efectivamente, y ya estudiando y viendo por ahí estudios, me doy cuenta que va a haber una separación, hermanos. El cuerpo por una parte, el alma por otra parte y el espíritu por otra parte. Entonces, pero no, a lo mejor ese día no nos lo pudo decir el hermano, pero el cuerpo cuando habla, porque también tú te vas y dices, callen por favor ese niño, cuando dice la palabra de Dios que Él vendrá y resucitará a los elegidos, uno piensa, ahí está, pues entonces estamos muertos, porque solo un muerto resucita. Pero saben una cosa, el muerto no se refiere al alma, se refiere al cuerpo. Amén. Entonces el cuerpo es el que va a ser resucitado porque el alma sigue viviendo, porque el alma es la que va a sufrir y porque el alma es la que le duele si yo le repito. ¿Quién quiere venir que le dé un pellizco? No, y en cambio cuando ya está muerto, el muerto ya le pueden dar pellizcos y ya no siente, porque ya no tiene el alma que es la que siente. Entonces el alma va a venir cuando resucita el cuerpo nuevamente. Y acuérdense de esos huesos secos, ya no tenían carne y Dios los resucitó a través del siervo de Dios, del profeta. Entonces, hermanos, esa carne vuelve a obtener vida y me imagino viene el alma y vuelve a tener vida y nos vamos con Dios al reino de los cielos. Amén. Entonces, si tú eres cobarde, si tú eres incrédulo, si tú eres abominable, homicida, fornicario y hechicero, idólatra y mentiroso, vas a tener tu parte en el lago de fuego. Amén. Oye, pastor, pero si yo vengo a la iglesia, pero si yo ya me congrego, pero si yo ya leo la Biblia, sí, pero sigues haciendo estas abominaciones. Por lo tanto, te vas a ir al infierno. Te vas a ir al momento de morir, te vas a ir al lago de fuego ardiente, a sufrir consecuencias. Amén. 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 Esa es la muerte, es la primera muerte, la física, hermanos. Y la segunda muerte es la muerte espiritual y eterna. Es la separación eterna de Dios y su gracia.
reservada para aquellos que no aceptan a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Amén. Y el lago de fuego es la imagen que se usa para describir, hermano, la segunda muerte. Un lugar de tormento y donde van a vivir por una eternidad sin Cristo. Por Amén. toda la eternidad. ¿Acaso valdrá la pena los placeres? ¿Acaso valdrá la pena andar con una chica ya teniendo a tu esposa con una y con otra? ¿Y qué tal si tiene sida esa mujer? ¿O qué tal si ese hombre tiene sida? Y Dios lo que te está previniendo y avisando es para que no te pase eso, para que no te dé sida, para que no te dé una gonorrea, una enfermedad venérea, ¿verdad? Amén. Dios es lo que te está previniendo, mejor no lo hagas. Sí, amén. Y de esa manera vas a tener vida eterna. Vamos al 19 porque se nos va el tiempo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, prefieren seguir haciendo lo que les gusta y lo que le gusta al diablo y no hacer la voluntad de Dios o lo que le agrada a Dios. Vamos al 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La luz, hermano, representa a Dios, que es la verdad, la justicia y la vida eterna. Mientras que la oscuridad representa al pecado, la maldad y al diablo. La separación de Dios por toda la eternidad. Pero también son aquellos que están involucrados en el mal y no quieren que sus malas acciones sean reveladas, porque tienen miedo que se conozca lo que hacen escondidas. Por eso no quieren oír el evangelio, por eso no quieren acercarse a Dios. ¿Cómo tú vas a ir a aprender palabra? ¿Cómo vas a ir a oír a un predicador o a una predicadora que te enseña la palabra de Dios y que al rato llega el fin de semana y pone música mundana y anda con su música? O que te subes a su carro y trae una música mundana. ¿Cómo va a ser posible? ¿O cómo vas a hacer que todavía te vas por la chela, te vas por los niumis o te vas por el tequila con ese hermano o esa hermana que te enseñan el evangelio? Quiere decir, aléjate de esa persona porque no sabe, porque no tiene conocimiento y porque sabrá mucho pero no tiene temor de Dios. Amén. Hay que tener el temor de Dios. Amén. Así es, hermanos, el que nada debe, nada teme, porque no tiene miedo de nada, no tiene miedo de que su esposa le cheque el teléfono y le descubra con quién habla. Y eso, hay muchos de esos, hermanos. Hay muchos recondenados que suena el teléfono, pero hasta lo traen en vibrador para que no oiga la mujer. Ya de repente sacan el teléfono y véanlos cómo se van hasta la esquina, para allá o para acá, o jalan para allá o jalan para acá, para que la vieja no los escuche, que están hablando con la amante. Nada más dése cuenta. Ahí te das cuenta clarito con quién ellos están hablando. También ellas. Sí, por eso dije mujer y hombre. La amante, el hombre comete el error de que ya hizo fortuna, ya tiene dinero, ya vive bien. Ah, pero ahora que vive bien, cuando la mujer, la esposa, le sufrió, la esposa se esperó muchas veces por lavando el mismo calzón. La esposa no comía bien, la esposa no la sacaban al mercado, ni siquiera a comer por ahí, menos. Entonces sufría pobreza, los hijos sufrían escasez, sufrían pobreza. Y ahora que vive bien, el recondenado ahora se lo va a gastar con una vieja que ni siquiera le costó nada hacer las cosas, que ni siquiera le ha costado sufrir lo que es. Pero a la mujer sí la tiene relegada por ahí, en su casita, con sus hijos, pero al amante sí la trae acá, está presumiendo el recondenado en su camionetota. Vámonos para allá, vámonos para acá, mi amor. Mejores restaurantes. Y presumiendo. Y la pobre esposa ahí, sin comer bien, también tienen derecho la esposa a salir por ahí a dar una vueltecita. También tiene la esposa derecho a que la trates bien, que la ames. Y también tiene derecho a disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Amén. Amén. Porque dice la palabra de Dios que dos, ya no somos dos, ¿verdad? Sino somos uno. Entonces, ya tenemos que aprender
a convivir y gastar lo que hacemos juntos. Claro, debe de haber un administrador, porque si yo, mi esposa, agarra a gastar y gastar y gastar, pues al rato te vas en quite, te vas en picada, ¿verdad? Ajá. Pero tienes que tú saber, bueno, ahora sí mi esposa se merece ir, que la lleve a comer, hoy no, mañana sí, y así. ¿A poco no? Pero hay que aprender a buscar la manera de ser felices. No contamines tu hogar andando con la amante, no contamines tu hogar yendo con otra mujer, no contamines a tus hijos, tu matrimonio, tu casa, tu negocio, tu trabajo. No lo hagas, porque con esas fechorías, con esas porquerías, contaminas a tus hijos, tu vida, tu hogar y tu trabajo. Y por eso dices, no veo prosperidad, no veo que pase de aquí. ¿Cómo vas a pasar ahí sin vergüenza si sigues igual? Si sigues haciendo lo que no te gusta, lo que no le agrada a tu familia, pero sobre todo lo que no le agrada a Dios. Amén. Amén. Tenemos que cambiar, hermanos. Hay que buscar a la oveja perdida que están sin pastor. Ellas te necesitan. Y serás grande y bendecido si tú buscas esas ovejas, hermano. No ovejas que están en su iglesia, ovejas perdidas, que ya no acuden a la iglesia. Busquen Lucas 15, 3, 7 y apenas vamos en el 2, hermanos. Pero bueno, pusieron más almas, pusieron más alabanzas. Así es que ahora se aguantan, ¿eh? El que se lleva se aguanta. Amén. Lucas 15, 3, 7 dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, en el 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Dios busca la oveja perdida y no la suelta hasta que la encuentre. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Y quién no se goza cuando la oveja perdida llega al redil? ¿Quién no se goza, hermanos? Amén. Y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Sin embargo, yo me atrevo a decir, ¿quién no necesita de arrepentimiento? ¿Quién no ha pecado alguna vez? Todos. Todos pecamos. Entonces, ahí se refiere a los que dicen, bueno, yo estoy bien, yo no tengo problemas, yo hago bien a la gente, yo ayudo a la gente, yo no robo, yo no mato, porque tengo una vida solvente bien. Entonces, pues yo me voy con Dios. Él cree que no necesita de Dios. Él cree que no tiene perdón, que no tiene por qué pedirle perdón a Dios. Sin embargo, necesitamos todos a Dios, aunque seamos buenos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oye, tu Biblia, Jafet. Búscala, papá. Si no, aquí hay una. No pueden estar sin Biblias. Hay que leer la palabra de Dios. Sí, amén. Aquí no la tengo, pero debe de estar por ahí. Y entonces, esa oveja perdida puede ser un familiar tuyo, hermano. Esa oveja perdida puede ser un amigo actual. Puede ser tu vecino. Tal vez es de tu rebaño, con mayor razón. Tienes que ir a buscarlo y traerlo al redil. Pero lo vas a encontrar ¿cómo? ¿Cómo encuentras una oveja perdida? La vas a encontrar sucia. La vas a encontrar herida. La vas a encontrar lastimada del corazón, tal vez hasta literalmente del cuerpo la vas a encontrar lastimada, tal vez desconfiada, triste, angustiado. Y también lo vas a encontrar arrepentido, pensando en lo que pudo haber pasado de seguir viviendo de esa manera. ¿Acaso no en unos años vas a decir realmente, caray, y yo era de esos, y yo andaba en esa vida perdida? Allá andaba perdido en las drogas, por allá andaba perdido rodando como ambulante, en el vicio, en el alcohol, en las cosas o andar de fornicario, porque muchos por fornicario se quedan solos, porque la mujer ya no los perdona, o el hombre ya no las perdona, y se quedan a rodar,
y jamás establecen su vida. Me da tristeza esa gente y nos debe de dar a todos y preocuparnos por esa gente, amén. Amén. Y esa gente cuando pasa el año, cuando pasa el tiempo y ya está regenerada, dice, caray, cuántas cosas me pudieron haber pasado. Porque pudo ser devorado por el enemigo, que es el diablo. Amén. Sin embargo, el amor de Dios por esa oveja es tanto, tanto que dio a su propia vida para salvarla de las garras del vicio, para salvarlas y arrebatarlas de las manos del diablo. Y le perdonó sus pecados y lo justificó y lo limpió con su sangre preciosa y bendita a un precio muy alto. Ese precio fue que dio la vida por ti, que derramó la sangre y que aguantó golpes, escupitazos, humillaciones y todavía unos clavos en una cruz colgado para que tú no le agradezcas, para que tú recondenado andes por ahí haciendo cosas inicuas sin agradecer la bondad de Dios. Por eso tienes que entender que Dios te amó tanto que debes de ser agradecido con Él. Amén. Vamos a Romanos 5, 8, 11. 5, 8 al 11. Lo que lo buscan, yo me rehidrato. Romanos 5, 8. Si alguien gusta agüita, ahí tenemos. Gloria a Dios. Amén. Romanos 5, 8, 11 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Con quién? Con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está para que hermanos, para los que dicen que no tienen pecado, para los que dicen que están muy bien, aquí, ¿por qué entonces Cristo murió por ti? ¿Por qué Cristo murió por mí? Porque somos pecadores. Amén. El 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, porque por su sangre fuimos lavados. Amén. Por él seremos salvos, ¿de qué? De la ira. Y usted dirá, ¿de qué ira? ¿De qué habla la Biblia, pues? Pues aquí la habla de la ira del milenio. Cuando venga el juicio, después del milenio, va a haber un juicio. Y ahí va a ser la ira de Dios en contra de los que no se arrepintieron. Amén. El 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo Jesús. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su propia vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Con quién nos reconcilia Jesús? Con el Padre. Con su Padre. Con su Padre. Sí, mis hermanos. Jesucristo nos reconcilia con su Padre. Fuimos perdonados y ahora somos libres. Ya no iremos al infierno, pero los que hemos creído, hermanos, los que nos hemos alejado del pecado. Así que yo les pregunto, ¿cuántos libres hay aquí esta mañana? Amén. Amén. Levanten la mano para el Señor. Amén. ¿Hay libertad o no? Amén. Amén. Así que si realmente es libre, hermano, de un grito de júbilo de esos que se echa la hermana Ivette. Y gózate, dile al que está a tu lado ahí, dile, te amo. Te amo. Porque tengo el amor de Cristo. Nos amamos. Porque tengo el amor de Cristo Los amo. Los amo a todos. en el amor de mí. Cristo. Y por eso te amo. Díselo sin miedo. Y por eso te amo. Porque soy nacido de nuevo. Porque soy nacido de nuevo. Y conozco a Dios. Y conozco a Dios. Así que por eso te amo. Por eso te amo. Díselo. Te amo. Te amo. Te amo y ve. Amén, Los amén. amo a todos. Gloria a Dios. Sí, todos, obviamente, pero hay que decírnoslo. Así es que dile, no estés triste, quita esa trompa. Pues no tenemos otra, pastor. Gloria a Dios. Vamos, primera de Juan 4, 7, 11 dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Lo dice el pastor o lo dice Dios? Dios quiere eso, que le amemos, que nos amemos unos a otros. Dice, amados,
En primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amén. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú no amas a tu esposa, si tú no amas a tu esposo, si tú no amas a tu padre, si tú no amas a tu madre, si tú no amas a tu hijo o a tu hija, el amor de Dios no está en ti. Amén. Amén. El amor de Dios no está en ti. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor. amor. En el 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, ¿qué? Por Por él. Jesús en sí no vino por él mismo así nada más. Él fue enviado por Dios. ¿Para qué? Para traernos a través de él salvación. Yo quiero pensar que el Señor Jesucristo le dijo, o el Padre dijo, híjole, estos muchachos y muchachas están perdidas. ¿Cómo lo podemos salvarlo, hijo? ¿Y qué dijo Jesús? No te preocupes, papá, yo voy a pagar por ellos. Yo voy a pagar el precio. Yo voy a bajar a la tierra y voy a ser nacido de una mujer y yo voy a pagar el precio por Manuel, por Rubí, por Esmeralda, por Gema, por Perla, por Jefé, por Ana, por Brian, bueno, por todos, para que no se sienta nadie, por todos. ¿Amén? Entonces, hermanos, cuando Él decide venir a la tierra, decide nacer en una mujer que era virgen, pero virgen porque no había conocido varón, por eso era virgen. Entonces, Él nace y crece y empieza a predicar la palabra y nos empieza a enseñar el evangelio antes de Él morir y sacrificarse y dar su vida y su sangre por nosotros. Amén. Amén. ¿Y para qué? Para que vivamos por Él y para Él. No que vivamos para el mundo, hermanos, ni tampoco para que vivamos a nuestra manera, ni para que agrademos al diablo. No, para Él, es decir, para Dios. Y obedecer a Dios. Amén. Amén. Y dice el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Amén. Pero ¿cómo tú podrías decir que amas a Dios, hermano? ¿Cómo tú podrías decir que amas a Dios si no quieres a tu hermana que tienes a un lado? Si no quieres a tu hermana que tienes atrás de ti, Sí si la no quiero, quieres a tu sí. hermano que tienes delante Sí de la ti, quiero. si no amas a tu prójimo, si no amas a tus hermanos en la sangre, Sí, también los tenemos que amarlos, hermanos, tenemos que amarlos Amén. para que de esa manera se vea realmente que amamos a quiero. Dios. Sí, A mí no me digas que amas a tu hermano o a Dios cuando no amas a tu hermana, cuando hablas mal de tu hermano, cuando hablas mal del pastor, cuando hablas mal de tu prójimo. No, hermano, nosotros tenemos que ser la diferencia. Nosotros no podemos estar hablando de los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Eso ya no puede ser ni existir en el pueblo de Dios, hermanos. No, amén. De verdad, Dios quiere gente que sea sincera. Sí. Dios quiere gente que sea honesta. Incluso ayer me pasó algo raro. Yo le mando un mensaje a mi hermano y resulta que era el otro teléfono antiguo. Ahora. Y yo dije, guardo mi paz. No me quiere contestar, pero guardo mi paz. Sí, amén. Y es que nosotros debemos de conocernos. Yo sí soy alguien, de verdad, que en cuanto tengo oportunidad, por si estoy ocupado, en cuanto me desocupo, a regresar la llamada. Sí. Pero si estoy aquí, ¿para qué soy re hipócrita? Y ay, si bien que sé que te acababas de desconectar. Entonces, o a veces si estás ocupado y ves rápido el teléfono, si por alguna cosa lo ves y cuelgas porque sigues ahí en la chamba, ¿no? Sí. Esa es otra cosa, hermanos. Pero Dios nos sabe, Dios nos conoce. Entonces, cuando alguien mande mensaje, contesten. Hay que contestar el Sí, teléfono, amén. de verdad, hay que contestar. Te llaman, contesta, porque si no, pues entonces, ¿Para qué quiere teléfono? ¿para qué quiere? Mejor que me lo regale.
¿verdad? Sí. Mejor que me Que la me lo regale. regale también a mí. Primera de Juan 4, 12, 16 dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Dios, en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, pero no para todos, el que cree en Él. Sí, amén. 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 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y dice Salvador del mundo, pero no se confundan, hermanos. No te confundas, amigo. Amigo le digo al gentil que no conoce de Dios. No te confundas. Dios vino a salvar, pero a salvar a todo aquel que oye su palabra, que cree en Él, que lo acepta como su único y suficiente Salvador, se aleja del pecado y ahora empieza a caminar como Dios caminó. En Amén. buena onda. Amén. Amén, amén. Y dice el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor, léale por favor, joven. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Qué bonito, qué gloria a Dios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos amor por nuestro prójimo, especialmente por nuestros hermanos. Sí, amén. 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 Y aún, todavía más entre hermanos en Cristo que aún los hermanos del mundo, hermanos. Sí, amén. Así es Dios. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermana o a tu hermano? ¿Cómo? No. ¿Cómo va? Dice el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién Él? De Dios. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios. Y entonces es un mandamiento de Dios el que tú ames a tu hermano, hermano. Es un mandato de Dios que ames a tu hermana, que ames a tu hermano, que ames a tu prójimo. Es mandato de Dios, no es porque tú quieres, no es porque el pastor te lo diga, es que lo pide Dios. ¿Y qué pasa si tú amas a tu hermano? Dios te va a bendecir. Sí, Dios amén. te va a bendecir en todo. Ahora tú decides, hermana y hermano, porque tú tienes libre albedrío. Tú tienes el libre albedrío de obedecer a Dios o obedecer al diablo. Tú decides. Pero con el diablo te vas a ir al infierno. Con Dios te vas a ir al reino de los cielos. Amén. Tú decides a quién quieres servir. Tú decides a quién quieres obedecer. Pero sí te digo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Porque la otra manera es irnos de picada a un desfiladero donde el gusano de aquellos no va a morir. Y dice en Isaías, en el último capítulo, dice, y de vez en vez y de mes en mes iremos y veremos a los que están en el infierno y vamos a ver su gusano que nunca muere. Amén. Amén. Pero tenemos que aprender a poder verdaderamente querer y decidir obedecer a Dios. Pero obedecer a Dios es ser mansos, ser obedientes, no chamacos rebeldes que no obedecen a su padre, o que le rezongan, o que le retobean. Tenemos que aprender a ser buenos hijos para que nuestro padre o madre nos conteste bien. Amén. Amén. Entonces hay que aprender, y tú tomas la decisión de seguir a Dios o de seguir al diablo. Amén. En ti está eso, en ti está el libre albedrío, pero Dios. yo he decidido obedecer y amar a Dios. Amén. Yo también. Entregarle mi tiempo, entregarle mi vida, entregarle mis disfrutes al Señor. Al Señor, Padre Amén. mío. Entonces hay que tomar esa decisión cada quien en su vida personal y tomar la decisión de decidir: yo voy a amar a Dios, yo le voy a servir. Ya cierre su Biblia, hemos terminado, y yo sí te invito, valora cuánto Dios te ama, valora Sí, el amén. amor que Dios tiene para contigo, porque Él de tal manera te amó que dio a su propia vida por ti. Amén. Que un padre amoroso mandó a su hijo
a dar la vida por ti, a derramar su preciosa sangre por ti, porque te ama. Y vale la pena, porque a lo mejor aquí vives, a lo mejor mañana morimos todos y mañana nos vamos con Dios. Amén. Ahora me gusta más esta versión, porque ahora sé que al morir me voy al seno de Abraham o a la presencia de Dios en el paraíso. Pero Amén. nos vamos luego en automático con Dios. Y de otra manera, aguas, porque te vas a ir al lugar de tormento. No. Ahí en el lugar del tormento, Lázaro y el rico le dice, Padre Abraham, manda por favor a Lázaro, deja que venga a mí, que meta su dedito en ese charquito de agua, que lo moje y lo ponga en mi lengua para que refresque de este calor infernal, de este fuego eterno. Y ya de ahí, ya no hay escapatorio. Aunque el Papa le haga 1000 misas, aunque el pastor rece por él, ya no, hermanos, ya el que está ahí, ya está ahí. El que está allá, ya está allá. Así es que no te confundas, ni te confundan. No eso de que vas y que hagan una misa para que salga del purgatorio y que de ahí sale purificado. Esa es una mentira del diablo. Nosotros en vida podemos orar por el enfermo, por el que está a punto de morir, y tal vez Dios tiene misericordia, pero en vida, ya muerto, ya no, a donde ya le tocó ir, ahí se va a quedar. Así es que Dios le bendiga, págale, Dios les bendiga, hermanos y hermanas que tienen la oportunidad de ver este video en YouTube, que Dios los bendiga grandemente y por favor cambie su corazón.